Estoy nuevamente con ustedes. Vamos ahora al tema número 3 de la unidad número 2. Soy el doctor Carlos Báez Montes. No sé si notaron que en el video número 2 se me cortó y me faltó un cachito del tema de las vacaciones. Les voy a pedir que este pedacito que voy a agregarle a este video lo sumen al video número 2, porque hubo un corte y para no hacer un video adicional voy a hacer este parche aquí con ustedes para hablarles del tema de las vacaciones. Pero antes de las vacaciones, déjenme decirle que en México la Ley Federal del Trabajo establece como días de descanso. Estábamos hablando en el tema anterior de los días de descanso. La Ley Federal del Trabajo establece como los días de descanso obligatorios los siguientes: el 1 de enero, ya me imagino cómo amanece uno entrando el año, ¿verdad? Bueno, lo establece como un día de descanso obligatorio. El 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 25 de diciembre. Los otros días, como por ejemplo, que no viene aquí, el 10 de mayo, pues no viene aquí regulado. Tampoco viene otro día que seguramente viene de Semana Santa, cosas que son prácticamente pactadas por los trabajadores y los patrones. Pero chéquenlo, hay días obligatorios y hay otros que no son. Pero les dije que iba a parcharlos, a parchar el tema de las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Bueno, pues es el descanso obligatorio anual que recibe cada trabajador como parte de su esfuerzo o compensación anual que tiene después de laborar en una empresa, tanto del sector público como del sector privado. Pero ¿cuál es la finalidad de las vacaciones? Bueno, ya les dije, permite que el trabajador recupere su energía física y mental, fomenta el turismo y la recreación, fortalece los lazos familiares y sociales. Hubo una reforma que al final de este concepto les voy a explicar. ¿Cuál es la duración que establecía hasta antes de la reforma el periodo de vacaciones? La duración mínima de las vacaciones era de 6 días por cada año. 6 días por cada año. Los trabajadores tenían derecho a un aumento progresivo cada año después de esos 6 días. Creo que era por cada año laborado era un día más de descanso. Es decir, si tenías un año laborado te daban 6 días. 2 años laborados, 6 días más un día más. 3 años laborados, 6 días más 2 días laborables y así sucesivamente. El salario, bueno, ahí me detengo en el tema de las vacaciones y antes de hablar del salario, la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones para los trabajadores en México entró en vigor esta reforma el 1 de enero del 2023 y trajo consigo cambios importantes en el disfrute de las vacaciones para los trabajadores. El aumento de los días de vacaciones. Ahí en el compendio viene ese concepto, analícenlo, revísenlo y dense cuenta cómo el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, no estoy haciendo campaña, ¿no? Estoy diciendo, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó esta reforma importante y donde estuvieron de acuerdo todos los grupos parlamentarios, no fue un asunto de partido, todos estuvieron de acuerdo y se abonó a la Constitución este cambio. ¿En qué consiste? Ya viene en el compendio, pero se lo cito aquí. El primer año se incrementó de 6 días a 12 días de vacaciones pagadas. Subsecuentes, a partir del segundo año, se suman 2 días de vacaciones por cada año trabajado hasta llegar a los 20 días, a partir del sexto año. Más de 6 años, a partir del sexto año se agregan 2 años de vacaciones por cada 5 años de servicio. Y así sucesivamente. Háganme esa comparación, explíquenmela, a ver si la lograron entender. Me gustaría ver esa reflexión. Disfrute de continuo de vacaciones. La reforma establece que los trabajadores deben disfrutar al menos 12 días de vacaciones de manera continua durante el periodo vacacional. Continua quiere decir de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, corriditos, es decir, continuos e ininterrumpidos. Es importante destacar que esta reforma aplica a todos los trabajadores contratados por la Ley Federal del Trabajo
independientemente del tipo de contrato que tengas. Esto es para el sector público y sector privado. Los trabajadores que ya hayan tenido acumuladas vacaciones a estas fechas, bajo el régimen anterior, conservan sus días salariales y sus días de vacaciones y no se verán afectados. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo va a presentar quejas y denuncias si el patrón no realiza el cumplimiento efectivo y adecuado de esto. Hasta aquí el comercial que me quedó pendiente del segundo video. Agréguenlo en aquella parte. Ahora sí, vámonos al tercer video, que es el tema número 3, y vamos a hablar de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Está bien interesante esto, el tema de las utilidades. Es una fórmula matemática que a veces ni yo la entiendo, pero voy a tratar de explicarlo para que ustedes tengan un razonamiento más claro. ¿Cuál es el fundamento? El reparto de utilidades es un logro, como ya lo dije en la primera unidad de los primeros videos, es un logro que costó sangre, que costó esfuerzo, luchas, sacrificios de trabajadores, de hombres y mujeres, para que pudiera el trabajador gozar de las remuneraciones y de los ingresos y las ganancias que el patrón tenía, sigue teniendo. Entonces, la participación de las utilidades se basa en el principio de justicia social, que busca una distribución más equitativa de las ganancias y utilidades del patrón. ¿Qué es la justicia social? Bueno, si al patrón le va bien, pues a mí también me tiene que ir bien. Ese es el sentido de justicia, por eso la palabra justicia social. Por esa razón, ese principio que establece la Constitución para el reparto de utilidades se basa en la justicia social. Si yo un día les pregunto cuál es el fundamento que inspiró la repartición de utilidades, es la justicia social, que el patrón gane y que yo también tengo una utilidad por el esfuerzo que hago, porque yo le hago ganar al patrón, el patrón que gane, pues que reparta parte de lo que gana, ¿no? Como dicen, que parta la de Puebla. También tiene el sentido del reconocimiento del valor del trabajo, donde el patrón dice, ah caray, si este trabajador a mí me genera utilidades, ganancias, es justo que tenga que retribuirle algo de lo mucho que estoy ganando. Ese es el sentido. También tiene el sentido y fundamento del estímulo a la productividad. Si este trabajador me produce todos estos muebles, todos estos aires acondicionados, todo esto, pues obviamente estoy yo ganando, enriqueciéndome a costa del trabajador y como consecuencia estoy obligado a compartir esto. ¿Cómo surgió este tema del reparto de utilidades? ¿Cuál es el antecedente histórico que tiene esto? Lo dije al principio, tuvo luchas, tuvo esfuerzos, tuvo sacrificios, protestas, paralización de empresas, paros de labores, generación de huelgas, sindicatos. Pues fue precisamente eso, el movimiento obrero, es una conquista del movimiento obrero en México, que al observar que el patrón se enriquecía o tenía fuertes utilidades, fuertes ganancias, fuerte productividad, que la empresa crecía, más automóviles, más maquinaria, más contratos de trabajadores, pues era obvio que tenía que tener esa situación. Hubo una reforma constitucional, ¿saben desde cuándo? Desde 1962, donde se reconoció por primera vez mediante la implementación del artículo 100, modificando el artículo 123 constitucional para que esto fuera posible. ¿Cuál es el campo de aplicación del reparto de utilidades? Pues las empresas que generan utilidades independientemente del tamaño, actividad económica o régimen, las empresas están obligadas a dar una pequeña, mediana o grande retribución de las utilidades que generan. Y lo establece la propia Ley Federal de Trabajo. Búsquenlo en qué artículo, ahí viene todo debidamente explicado. Los trabajadores con derechos a las utilidades son todos los trabajadores que hayan prestado servicios subordinados a una empresa durante todo un año fiscal y que obviamente generó ingresos importantes para el patrón. Se incluyen todos los trabajadores de base, de confianza, eventuales, de temporada y a destajo. Todos los trabajadores que hayan participado en el crecimiento o desarrollo de una empresa son los encargados o los beneficiarios de esto. ¿Cuál es el procedimiento de fijación del porcentaje del reparto de utilidades? Aquí es donde entra una fórmula matemática
que la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores de las Utilidades en las Empresas lo revisa. Hay una Comisión Nacional de Participación que se da cuenta cuánto ganó el trabajador, cuánto reportó al SAT, cuánto incrementó su acervo patrimonial o en cuentas bancarias o ingresos o egresos, no sé, y se distribuye cuánto pagó de salarios, cuánto fue la productividad, y siempre va a variar, ¿no? Por supuesto. Su función principal de esta Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores de las Utilidades de las Empresas van a dar un dictamen sobre cuál es el porcentaje anual de las utilidades que tuvo el patrón para entregarla a los trabajadores. Su función principal es esa, fijar cada año el porcentaje de utilidades que deberán repartir las empresas entre los trabajadores. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para el reparto de utilidades? El Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Qué significa eso? Se busca que el porcentaje de utilidades compense la pérdida del poder adquisitivo del salario en la inflación. Si la inflación tuvo un 2% de incremento, un 3% de incremento, las utilidades deben se supone un 2 o 3% anual para equiparar al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si el kilo de frijol aumentó 15 pesos y valía 10, bueno, pues hay que compensar esos 5 pesos para que el índice de precios al consumidor sea corresponsable o compatible con el reparto de utilidades que vas a recibir. ¿Se aplicará así? Es mi pregunta. Bueno, eso le encargo que lo investigue y me lo diga. Si me sorprende, tiene 10. También se refiere a la productividad del trabajo. Ese es otro de los factores que se revisan. Se busca reconocer la contribución de los trabajadores al aumento de la productividad. Es decir, este trabajador me rindió bien, trabajó bien. A lo mejor el patrón dice, bueno, le voy a dar un 10, un 12% comparado con el año anterior, y es una forma de estimular a los trabajadores. Pero hay un cálculo del porcentaje del reparto de utilidades oficial. El porcentaje se calcula sobre la renta neta grabada a las empresas. Renta neta quiere decir cuánto se le cobró en impuestos, cuánto generó en activos, cuánto tienen pasivos, cuánto es lo que se genera para ellos, y de ahí se descuenta, se deducen las utilidades. El porcentaje mínimo, y dice, es del 10% y el máximo es de otro 10%. ¿Se cumple? Eso sí no lo sé. Necesitaría revisar las cuentas e informes de reparto de utilidades. Yo sé que algunas empresas dan un buen porcentaje. No quiero mencionar algunas porque es hacerles publicidad, pero hay algunas que sí son muy generosas y otras, la verdad, se hacen pato. Así que tengan cuidado de eso. ¿Hay una distribución individualizada de la repartición de utilidades? Sí. ¿Hay criterios de distribución? Claro que sí. Se distribuye entre los trabajadores que en proporción a los días trabajados en el año. Si trabajaste todo el año, medio año, o trabajaste eventualmente solo unos meses, solo los fines de semana, o solo unas cuantas semanas, o solo por temporadas, en vacaciones, en Semana Santa, o sea, se va en proporción. El pago de las utilidades de las empresas a los trabajadores se da generalmente en el mes de mayo de cada año y se distribuye después de que fue revisada la declaratoria anual sobre el impuesto sobre el producto del trabajo, el ICR, y se realiza un depósito en la cuenta bancaria del trabajador, y que obviamente fue revisado ya ese porcentaje por la Comisión Nacional que revisa estos dictámenes. Hay para no irme muy lejos, en el compendio, cuando vean la palabra recapitulando, aquí por ejemplo dice recapitulando, a ver si lo alcanzan a ver, recapitulando, ahí, quiere decir que es un repaso de esa unidad, y para no repetírsela, les pido que la lean. Ahí habla del cálculo, habla de la repartición de utilidades, y puede ser un complemento adicional para este tema número 3 de la unidad número 2. Soy el doctor Carlos Báez Montes y regresamos en un momento más con el último tema de esta semana. Me quedo contigo.